Buenas tardes con todos. ¿Me escucha? Brian, Neira, Buenas tardes, doctor. Leonardo. Te Ah, escucho. ya. ¿Se escucha? Ya, muy bien. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. ¿Se observa la pantalla? Sí, observa, doctora. Ya, muy bien. Hoy día vamos a empezar hablando de esófago y estómago. Sabemos que son unas estructuras sumamente importantes del tubo digestivo, pero que presentan Doctora, varias disculpe. patologías. Sí, Se está sí, viendo, sí. pero sale que está poniendo el zoom, pero no las diapositivas. ¿No se ve la diapositiva? No, se ve Ya. que en su página de Google. Ya, no se ve. Ya, a ver un momentito, ya. Vamos a dejar de compartir un ratito. ¿Se observa la pantalla? Ahora sí, doctora. Ya se observa. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar hoy día hablando sobre esófago y estómago. Al inicio vamos a tomar en cuenta varios aspectos. Primero, el esófago y el estómago, que van a presentar también malformaciones, no solamente en el esófago, sino también a todo lo largo del tubo digestivo. Y son unas malformaciones que se van a encontrar en los pacientes recién nacidos y que pueden morir producto de esas patologías. Pero ¿qué decimos? ¿Qué sabemos sobre atresia, duplicaciones y fístulas? Acá tenemos unos esquemas que son sumamente representativos y quisiera que ustedes observen la primera diapositiva, donde vemos una porción de esófago, pero que termina en forma de saco ciego. Y esta viene a ser una atresia esofágica. Pero en la parte inferior no hay continuidad de esta porción del esófago, sino va a terminar directamente en la tráquea. Y este es el más frecuente, se encuentra en un 87%. Luego le sigue en un 8% la atresia esofágica, que termina también en fondo de saco ciego, la parte proximal y también la parte distal. De tal manera que si ese paciente ingiere su alimento, entonces no va a poder. ¿Por qué? No va a pasar, va a presentar vómitos. Se puede, incluso en estos casos, puede fallecer porque puede puede pasar a otra vía y puede morir el paciente
por síndrome de aspiración. Otra patología que vemos también es, en este caso, se va a encontrar una fístula tráqueo-esofágica que directamente van a continuarse con la tráquea. Se encuentra en menor porcentaje, un 4%, y también vamos a tener otros tipos de atresia esofágica con fístula. Ya no va a ser la parte distal, sino la parte proximal del esófago se va a comunicar directamente con la tráquea y el resto va a terminar en fondo de saco ciego, que no hay continuidad. Y la última, que también se encuentra en un 1%, hay dos porciones de esófago que van directamente a la tráquea. En estos casos también se puede producir un síndrome de aspiración y fallecer ese paciente. Entre otras patologías que vamos a ver va a ser la acalasia. En esta acalasia va a haber una triada. ¿Qué es lo que se va a ver en eso? Porque estamos hablando solamente del esófago, que va a haber una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y por lo tanto, se va a encontrar aumento del tono. Y ya no va a haber un peristaltismo, porque es muy importante ese peristaltismo. ¿Para qué? Para impulsar los alimentos hacia el estómago. En este caso van a haber acalasias primarias y acalasias secundarias. En la primera, lo que se va a encontrar va a ser degeneración de las células ganglionares. Lo que va a producirse, ¿dónde? En la porción del esófago distal. A ver qué me dice Fabián Rodríguez. Fabián, ¿dónde se encuentran las células ganglionares en el esófago? ¿Sabe? Alexander Cubas, Sí, doctora. dígame, ¿dónde se encuentran esas células ganglionares en el esófago? ¿El esófago tiene células ganglionares? Ujú. Si no me equivoco, eran los plexos submucosos. Así es, son los plexos. Son los plexos también que se van a encontrar en esa zona. Si es que se van a degenerar, se van a destruir, entonces se produce la acalasia. Ese esófago ya no va a impulsar el alimento. Se va a dilatar una porción y la otra se va a contraer. Pero no solamente se puede encontrar así de nacimiento, sino también en forma secundaria. ¿Y qué es lo que va a producir? Una destrucción de ese plexo mientérico, ¿pero por qué? Por el trypanosoma cruzi. Esa es la enfermedad de Chagas, donde en una ocasión, hace muchos años, había muchas chirimachas, que ellos portaban este tripanosoma y podría producir la enfermedad de Chagas, produciendo una destrucción ¿de qué? Del plexo mientérico a nivel del esófago. Pero entre otras patologías que vamos a ver, ¿qué va a ser? Se van a encontrar una patología que siempre la podemos ver, una esofagitis aguda, producida por los ácidos, que ustedes muy bien pueden haber escuchado en las noticias, que toman, los niñitos pueden tomarse ácidos o álcalis, pero que no saben qué es lo que están tomando. Al inicio no pueden sentir la alteración, pero posteriormente van a producir unas lesiones severas a nivel de ese esófago. Incluso con el tiempo pueden producir necrosis y pueden destruir ese tejido. Posteriormente pueden producir fibrosis y hasta causar cáncer. Y otros también van a ser otros productores también de esofagitis aguda, va a ser las bacterias y los virus. Si hay una inflamación, van a destruir toda esa mucosa esofágica. Pero, ¿cuáles son otras causas? Habíamos visto la aguda, pero también otras causas que puede producir una esofagitis crónica ya va a ser cuando el paciente está sometido
largamente ¿a qué? A infecciones. O un reflujo gástrico. Hace poco hemos tenido un bebé que estaba hospitalizado en la UCI, que presentaba problemas para ingerir su leche, su alimento, pero vomitaba. Entonces lo hospitalizan porque no podía ingerir sus alimentos, se atoraba, no podía dormir, estaba. Entonces también hay de causa congénita ese reflujo. Pero en otras ocasiones también puede haber reflujo en pacientes adultos, no solamente en niños. Y pueden producir el esofagitis crónica también en otras infecciones, intubaciones también, pacientes de largo aliento o pacientes también producto del COVID pueden producir una esofagitis crónica. Incluso en la época del COVID, esas intubaciones han producido unas lesiones severas a nivel de esófago que posteriormente ahora están sufriendo las consecuencias. Se ha producido fibrosis. Tienen problemas, incluso para ingerir sus alimentos. El tabaco también es otro componente que puede producir esta esofagitis crónica o inflamación, comidas calientes, las radiaciones, las infecciones por hongos. Y como consecuencia de una esofagitis crónica también puede cambiar y evolucionar. Una esofagitis, cuando hay una inflamación crónica, también puede cambiar y puede producirse hasta una displasia o cambios severos a nivel de la mucosa. Otra patología que también que se ve a nivel del esófago viene a ser el esófago de Barrett. Y este esófago de Barrett viene a ser cambio o reemplazo de un epitelio escamoso que tenemos a nivel del esófago. A ver, Lagos, Saldaña, ¿qué epitelio tiene el esófago? Lagos, Saldaña. Lagos, ¿está presente o solamente está su nombre allí? Lagos, ¿no está? Gordillo, Paulo, ¿qué epitelio tiene el esófago? David Torres, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Es un epitelio plano estratificado, ¿no? Que no es queratinizado. Ya, bien. ¿Y tiene membrana basal o no? No, no estoy seguro, doctora, de eso. Sí, tiene membrana basal. Siempre un epitelio debajo tiene que tener su membrana basal, salvo que sea un cáncer ya infiltrante, puede destruirse esa membrana basal. Muy bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, este epitelio del esófago, que es poliestratificado plano, no queratinizado, va a cambiar, se va a reemplazar por otro epitelio maduro, que es un epitelio cilíndrico, lo que se llama metaplasia, cambio de un epitelio maduro por otro maduro. Pero ¿qué tipo de células de epitelio cilíndrico? Pueden ser células de tipo colónico o intestinal o de tipo gástrico. De tal manera que ese esófago que no está preparado para recibir los alimentos puede también cambiar. Y así vamos a tener acá, en este esófago, en esta parte derecha, vamos a tener el epitelio poliestratificado plano,
no queratinizado, que posteriormente se va a tornar con hiperkeratosis. Podrían haber parte de queratina, pero toda esta parte que era también es epitelio escamoso, va a ser reemplazado por este epitelio cilíndrico, que no le corresponde y que no tiene la fuerza, o sea, no está preparado el esófago para tener este epitelio cilíndrico. Y que van a ver ustedes, pueden observar incluso que aquí se ven células caliciformes de tipo intestinal y también va a ser reemplazado por este otro epitelio de tipo gástrico o foveolar. Entonces va a cambiar el epitelio escamoso por epitelio cilíndrico. Vamos a ver acá. Sharon Yajaira, Sharon Yajaira, Sharon, Sí, doctora. Presente. Sharon, dígame, en el esófago de Barrett, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué hemos hablado en este momento? A ver, Sí, doctora, que hay un cambio en el epitelio, en cuanto al epitelio, ¿no? En lo que viene siendo normalmente un epitelio polistratificado plano, no queratinizado, se convierte a un epitelio escamoso, ¿no? En este caso, una metaplasia, ¿no? ya, hay Como un bien. epitelio, claro, hay. A ver, Lucero, Lucero Jaro, Lucero Jaro, Jaro Silva. Lucero Silva está. Padilla, Padilla Minaya, Jorge, Jorge Padilla, no están presentes. Doctora, sí estoy presente. Ya, Padilla Minaya. En este epitelio vamos a tener el esófago de Barrett. Ya se ha dicho que hay metaplasia de ese epitelio. ¿Por qué tipo de epitelio va a ser reemplazado para considerarlo esófago de Barrett? Dígame. Si mal no recuerdo, sería el escamoso estratificado, doctora. Ya, el epitelio escamoso va a ser reemplazado por ¿qué tipo de epitelio? Ah, eh, columnar caliciforme. No me... Un momento, doctora. Ahí está, mire, se está presentando. A ver, vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir. Ajá. ¿Se observa? Sí, doctora, sí se observa. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que este epitelio escamoso era todo epitelio escamoso, pero esta porción ha sido reemplazado por un epitelio cilíndrico y una metaplasia escamosa. Y si es que constantemente recibe una influencia de todos los alimentos que pasan por el esófago en este epitelio que no está preparado, entonces puede cambiar. ¿Y qué puede pasar? Puede haber una displasia en un 5 a 10%, un adenocarcinoma, puede ulcerarse y se puede transformar en maligno. ¿Por qué? Porque no está preparado, allí van a pasar. A veces ni mastican bien, pasan alimentos, se atragantan, rozan ese epitelio del esófago, toman el agua apurado con la comida o pan, grandes bocados. Entonces van a lesionar ese epitelio.
diferente al epitelio escamoso, que es más fuerte. ¿Y qué vamos a ver? Se puede transformar, ese esófago de Barrett también se puede transformar en carcinoma, ya hemos visto. Hemos visto acá que puede transformarse de 5 a 10% en displasias y adenocarcinomas también un 5 a 10%. Pero dentro del, también eso es hablando del esófago de Barrett, pero en caso del carcinoma de esófago, tenemos que también hay adenocarcinomas de esófago y también va a haber carcinoma escamoso de esófago, que es el más frecuente, que se encuentra en un 90% y más frecuente en el varón. Acá tenemos el carcinoma escamoso constituido ¿por qué? Por células epiteliales, incluso con perlas córneas, que se ven ustedes como que fuese tela de cebolla, y las células se encuentran alrededor, que son células epiteliales, pero neoplásicas. Y también puede haber este otro tipo, el adenocarcinoma, que van a formar glándulas con células malignas con todas las características de malignidad, pleomorfismo celular, cambio de la relación nucleocitoplasma, mitosis, pleomorfismo nuclear. Acá mire, tremenda mitosis, por acá arriba también. Entonces podemos encontrar que se puede transformar en maligno. Muy bien, vamos a hacer un receso y regresamos de 2 minutos.
Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Se observa la pantalla. Sí se observa, doctora. Muy bien. Entonces, antes de continuar, quisiera, a ver, que me diga Susana Salomé Bustillos. Susana, ¿está Susana Bustillos? Flavia Camila. Leonardo Niquín. A ver, dígame. Leonardo. Caterine. Caterine Mayer Peña. Dígame, en relación a lo que hemos hablado en la gastritis, la esofagitis aguda, ¿por quién puede ser producida? ¿Quién lo produce? Esofagitis aguda. A ver. Antes de continuar, Rondón, Sí, doctora. dígame, en la esofagitis aguda, ¿quién lo puede producir? Un ejemplo nada más, dígame. Los álcalis. Claro, pues en los álcalis pueden poner en un álcali o un ácido en un frasco de gaseosa y los pequeñitos pueden tomárselo. Y por eso son los accidentes. O de repente, ácido sulfúrico, alguna persona que se ha decepcionado por amor, puede querer, puede querer morir y ingiere, pero a veces no le surte efecto. ¿Y qué se puede producir si es que ingiere eso? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué puede producir en el esófago? Con el tiempo. A ver, Anthony. Grisela. Brisela. Geraldine. Brisela Geraldine Flores. Puede producir cáncer. Primero una fibrosis y también puede producir cáncer con el tiempo. Y en el caso de una esofagitis crónica, ¿quién lo puede producir? A ver, vamos a dejar primero de compartir. Juan Jordi Ramos. Habíamos dicho. Jordi, antes de proseguir. Ramos Ataucuri. Reyes Rojas para Fabricio. Anthony Piero Ojeda, dígame que está levantando la mano. ¿O no? Santa María. Buenas tardes, doctora. Un reflujo gastroesofágico. ¿Cuál? Un reflujo gastroesofágico. También puede producir constantemente. Puede ser también las intubaciones. Vega, Fiorella. Sí, doctora, buenas noches.
También, buenas noches. Acuérdense del COVID nada más, cómo los intubaban a muchos pacientes que necesitaban, pero posteriormente ahora son las consecuencias. Hasta los operan. ¿Por qué se ha producido fibrosis? O de repente enfermedades crónicas también. Pueden alterar y pueden cambiar. Pero ¿cuáles son en caso del adenocarcinoma? Hemos visto que también se puede producir adenocarcinoma. ¿Quién puede ser generador de un adenocarcinoma? Arones, me dice Arones. Puede ser, doctora, por una infección de Helicobacter pylori. Ya, dentro de los cáncer del esófago, también hay una patogenia en el esófago, ¿no? Cambios genéticos y epigenéticos. Que hay una progresión de esófago de Barrett a adenocarcinoma. Mire, estamos repitiendo. También puede haber un cambio. ¿En un esófago de Barrett puede llevar un adenocarcinoma? Sí, puede llevar un adenocarcinoma. Hay un influjo, ¿no? Una noxa constante que puede llevar a eso. También pueden haber otros genes que tienen que ver allí, el ER2, la ciclina, etcétera, que tienen que ver también con el cáncer. ¿Y cuáles son los síntomas en el adenocarcinoma? No van a poder comer. Hay una odinofagia, le duele, pérdida de peso, va a tener disfonía, hematemesis. Puede también tener dolor torácico, de tal manera que el paciente va a sentir síntomas cuando ya es demasiado tarde. Entonces vamos a tener que ahora, dígame, el cáncer más frecuente del esófago, ¿cuál es? Arones, El adenocarcinoma habíamos dicho famoso. del esófago en general, habíamos dicho que un 90% era ¿quién? Carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso, así es. ¿El esófago qué tipo de epitelio tiene? Santa María, Honorio. Epitelio simple, plano, poliestratificado, no queratinizado. Ya, es un epitelio escamoso. Entonces ese va a ser el más frecuente que hay, ¿ya? Si ustedes ven un epitelio, de los epitelios, de los tejidos que están allí, puede transformarse en maligno. El más frecuente vamos a tener entonces, que es en un 90%, vamos a tener ¿qué? El carcinoma escamoso. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a continuar, si no nos pasamos. Ya. Entonces vamos a regresar un ratito para que se acuerden. Aquí está, carcinoma de esófago. Más frecuente, ¿quién es? ¿Lo ven? Solange y Nostroza. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Sí, observa usted? ¿Un 90% qué? son de tipo escamoso los principales. Carcinoma escamoso. Así es, no se olvide. Y constituye el 7% de todos los cánceres digestivos. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Y nos vamos. Ya habíamos visto. Ya, empezamos por estómago.
Entonces, la otra patología que vamos a ver es patologías de estómago. Y allí también vamos a tener que en el estómago sabemos que tiene, quisiera que ustedes recuerden esto, lo refieren que tiene forma de S itálica y está constituido, ¿por qué? Por varias partes, el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y acá tenemos el conducto pilórico. Recordando esas partes, algunas patologías van a estar en algunas de ellas. Vamos a empezar primero sobre la gastritis aguda. Como su nombre lo dice, gastritis, inflamación ¿de qué? Del estómago, en forma aguda. Y si es aguda, entonces va a haber infiltrado inflamatorio agudo a polimorfonucleares. Y si es gastritis crónica, van a haber inflamación del estómago, pero por mononucleares. Muy bien. Entonces, acá tenemos la gastritis aguda, presencia de neutrófilos. También la gastropatía, va a haber inflamación, pero no aparecen células inflamatorias o son muy escasas. ¿Y qué es lo que va a producir? También lo mismo, casi lo mismo de lo que producía la esofagitis. Mire, ácidos, álcalis, acá aumentamos AINES, alcohol, radioterapia y quimioterapia. Pero, ¿quiénes son los protectores que van a hacer que no se lesione ese estómago? La secreción de la superficie de la mucosa gástrica, la secreción del bicarbonato por las células epiteliales superficiales, el flujo sanguíneo de la mucosa. ¿Por qué? Porque van a secretar ácido. Y la capacidad de regeneración en forma rápida de 3 a 7 días de esas células foveolares. O sea, constantemente va a estar protegido ese estómago. Pero si falla alguno de ellos, entonces se va a producir cambios a nivel de la mucosa y se va a producir la gastritis. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esa gastritis? Vamos a ver infiltrado inflamatorio si es agudo, neutrófilos, edema, daños graves, cuando hay una gastritis ya que es grave, va a haber erosiones, hemorragia también, microhemorragias, y se va a curar también con el tiempo por regeneración. Y se regenera mediante la fibrosis. Ustedes ya saben cómo cualquier herida se puede también sanar. Si es que la noxa, o cuando ya no toman alcohol, o cuando ya no ingieren los AINES, o ingieren estos otros componentes que son erosivos. Acá tenemos cómo el infiltrado inflamatorio va a lesionar no solamente a la lámina propia, sino también a las glándulas. Mire, va a destruir, va a lesionar y va a producir lesión severa con necrosis. Acá hay intersticialmente también edema. Y otra patología que vamos a ver también son las gastritis crónicas, que ya no es en forma aguda, sino ya se queda esa gastritis, esa inflamación en este paciente. Al inicio puede haber un compromiso superficial leve, pero con el tiempo se va a producir atrofia de la mucosa gástrica en forma severa. De tal manera que ¿quién va a ser el causante de esa gastritis? El Helicobacter pylori, en un 90%. Y no solamente va a atacar a los adultos, sino también puede atacar a los niños. ¿Y que a quién va a afectar especialmente? Al antro. ¿Recuerdan ustedes dónde está el antro? Vamos a ver el dibujito que habíamos visto al inicio. Voy a ponerlo acá. Mire, quiero que recuerden. Especialmente el antro, ahí inicia, pero también puede invadir al cuerpo al fondo, pero principalmente el antro.
En esta gastritis, entonces, como está presente ese Helicobacter, va a producir una serie de lesiones que van a afectar esa mucosa gástrica y va a afectar al antro, produciendo también atrofia. ¿Y quiénes otras causas que va a haber que producen también una gastritis crónica? Ya va a ser la radiación, un reflujo biliar crónico o lesiones mecánicas. ¿Por qué? Por sondas nasogástricas permanentes, pacientes que están en cama, en las UCIs, con sonda, y le van a producir lesión a nivel de la mucosa. Y entre otras enfermedades sistémicas, enfermedad de Crohn, amiloidosis o enfermedad de injerto contra el anfitrión. ¿Y cómo se transmite ese Helicobacter pylori? En forma oral, fecal. O sea, con las manos sucias, luego de ir al baño, ingiere unos alimentos y se va a llevar ¿a quién? A los Helicobacter pylori. O de repente, cuando comen alimentos mal lavados, verduras, o se van a un lugar donde le dan, comen ensaladas, también con mala higiene o alimentos con mala higiene, y le puede transmitir el Helicobacter pylori, el cual va a producir una serie de lesiones a nivel de ese estómago. Pero no solamente va a atacar a las personas, que es más frecuente, mayores de 60 años, un 50-60%, sino también a niños menores de 12 años, que va a estar presente en un 15%. Y eso es lo que quiero que recuerden. Si es que hay una persona en la familia que padece de Helicobacter pylori, también puede comprometer al resto de la familia. Por eso es importante hacer la evaluación a toda la familia. Si es que hay una persona que presente esta patología, tiene también que examinar al resto de la familia, porque es como un ciclo, pueden contaminarse y contagiarse. ¿Y qué es lo que se va a ver acá? Producto de la gastritis por Helicobacter pylori, va a producir una gastritis antral. Mira, acá hemos dicho que el antro va a ser comprometido, entonces va a producir una gastritis antral. Que ese ácido puede ser normal o puede estar aumentado. ¿Y qué es lo que pasa acá? La producción local de la gastrina puede estar aumentada. Y en general, solo la lesión del antro es riesgo de úlcera péptica duodenal por aumento del ácido. Entonces, si es que tiene un Helicobacter, también puede producirse úlceras. Y si ha estado localizado en el antro, también puede afectar el cuerpo, como les había dicho, y el fondo también. Y puede producirse una gastritis atrófica multifocal, porque ya hemos dicho que va a haber posteriormente una atrofia del antro. Y si avanza y es de largo aliento, ya se va a comprometer estas otras estructuras del estómago. Muy bien. Como consecuencia de esta gastritis atrófica multifocal que ya habíamos dicho, antro, cuerpo y fondo, allí ya se le considera una gastritis atrófica multifocal, se va a producir una atrofia parchada de la mucosa, o sea, en varios sectores va a estar comprometido esa atrofia y hay reducción de las masas de las células parietales y por lo tanto, reducción de la secreción ácida, ocasionando una metaplasia intestinal. Y consecuencia de ello va a llegar a presentar adenocarcinoma gástrico, si es que no se trata a tiempo.
¿Y quién es causante de todo esto? La virulencia del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de flagelos, la ureasa, la adhesina, las toxinas, y sus componentes van a atacar y van a lesionar ¿a quién? Al estómago. Y pueden producir todo lo que ya hemos dicho, si es que se queda permanente en el estómago. Especialmente, ¿a quién ataca Brisella Geraldine? Flores. Sartori Gonzalo. Sartori. Reyes. Rojas. Fabricio. ¿Al estómago, doctora? Al estómago. ¿Y a qué zona especialmente a Alexandra Salcedo? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la zona que le gusta más a ese Helicobacter pylori? Rondón, Mendoza. El Rondón. antro, doctora. Al antro, ya hemos dicho el dibujito. El antro, el más frecuente en el antro, que puede sí extenderse a las otras zonas, haciéndose gastritis atrófica multifocal. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué es lo que va a suceder con esta gastritis por Helicobacter pylori? Acá tenemos una foto. La parte más externa va a estar el moco. Va a introducirse ese moco que puede ser superficial donde se ven los Helicobacter pylori ahí especialmente en el moco, pero no solamente, sino también recubre todas las células epiteliales, tanto de la superficie como prolifera y también del cuello, donde van a penetrar y van a destruir toda esa zona. Por eso es que se produce la lesión y por eso es que se produce la atrofia. Aquí tenemos cómo ese Helicobacter puede tener una distribución irregular. Hay áreas de colonización intensa y áreas escasas. Puede empezar por el antro, como si es más frecuente, irse al cuerpo, al fondo multifocal. Y hay áreas severas que cubren todas las células foveolares. Sabemos que células foveolares están revistiendo ¿a quién? Al estómago. De las mucosas del cuello y las criptas gástricas. Entonces, todo eso lo que se puede ver, la destrucción que va a haber a nivel del estómago. Y si continúa toda esa lesión, en todas esas células inflamatorias van a atravesar y van a producir necrosis, pueden producir infiltrado inflamatorio a toda esta zona, incluso células plasmáticas, células intraluminales dentro de la luz, pueden destruir todo el epitelio, producir una necrosis, constituyendo una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Entonces, ¿pero cómo? ¿De qué nos valemos nosotros para poder detectar? Tenemos que identificar histológicamente el Helicobacter pylori, como en estos casos es una biopsia donde podemos encontrar al Helicobacter pylori. O estudios serológicos de los anticuerpos frente a Helicobacter, detección de las bacterias, esas bacterias en heces, pruebas de respiración de la urea, por eso dicen de la ureasa, y de esta urea en la producción de amoníaco por la ureasa bacteriana. La prueba rápida de ureasa, cultivos bacterianos y detección bacteriana de ADN por PCR. Entonces, hasta allí hemos tenido todo en relación, porque esta es una
una síntesis, tienen que leer sus libros, si no, no alcanza el tiempo, en relación al Helicobacter pylori, cómo puede producir una gastritis crónica atrófica. Y puede llevar esta lesión, puede llevar a cáncer. Claudia Ramírez. Claudia Ramírez. ¿Está? Anaya. Xiomara Estrella. Sí, doctora. ¿Puede llevar a cáncer? Por supuesto. Mire, mucha noxa puede llevar al cáncer. Entre otras patologías, ahora vamos a pasar a una gastritis autoinmunitaria, tenemos menos del 10%, que va a producir gastritis crónica. ¿Y qué es lo que va a encontrarse aquí? La gastritis autoinmunitaria preserva el antro. Mire, diferente al Helicobacter le gusta el antro. En la gastritis autoinmunitaria se preserva el antro. ¿Por qué? Porque hay hipergastrinemia. Y allí se va a encontrar una serie de características donde el anticuerpo va a actuar frente a las células parietal y factor intrínseco. Y va a haber el pepsinógeno, un descenso de la concentración sérica, hiperplasia de las células endocrínicas, deficiencia de la vitamina B12 y el ácido gástrico con secreción inadecuada. O sea, hay una acloridia en una gastritis autoinmunitaria. ¿Pero qué? ¿Quiénes van a intervenir? Allí va a haber una pérdida de las células parietales. Y los linfocitos TCD4 están dirigidos contra los componentes de las células parietales, incluida la hidrógeno, potasio, ATPase. Y también los autoanticuerpos van a actuar contra los componentes de las células parietales. O sea, va a haber una destrucción de esas células parietales, originando una gastritis autoinmunitaria. Entonces, de todo ello podemos decir que al final va a haber ácido gástrico y factor intrínseco, pero ¿producto de qué? Porque esas células oxínticas o parietales que están ubicadas en la parte superior de la célula del estómago y van a secretar ácido gástrico y factor intrínseco. Y si es que hay destrucción, entonces va a perder la capacidad de secretar ácido clorhídrico, originando una mucosa tanto del cuerpo y fondo bien adelgazada. Ya hemos dicho que en la gastritis autoinmunitaria no va a atacar el antro. Va a comprometer a quienes, al fondo y al cuerpo. ¿Y quién compromete al antro? ¿Quién va a lesionar al antro? A ver, voluntario, ¿quién me dice? A ver. Santa María, Honorio. Sí, doctora, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. ¿Y quién produce lesión del cuerpo y fondo? Lagos. Lagos. Rodríguez Arco Lucía. Rivera Joya María de Fátima. Sartori Gonzalo. Presente, doctora. Dígame. ¿Quién preserva el antro y lesiona el resto del estómago? ¿En qué patología se va a originar eso? De lo que estamos hablando, la gastritis autoinmunitaria. Allí es donde ataca ¿a quién? Al cuerpo y al fondo.
Muy bien, ¿y qué se va a encontrar? Se va a encontrar infiltrados inflamatorios en zona profunda del estómago. Compuesto, ¿por qué? Por linfocitos y producen atrofia glandular. Estas glándulas ya no van a ser productoras, producto de esa gastritis autoinmunitaria. ¿Y qué es lo que se va a ver? Pérdida de las células principales y parietales. Por lo tanto, va a producirse una atrofia completa y adoptar aspecto de nódulos o pólipos. Presencia de metaplasia intestinal con células caliciformes. Hiperplasia de células endócrinas. Entonces va a haber una serie de cambios a nivel de ese estómago, produciendo una atrofia. Más frecuente ¿a quién? ¿En quiénes? En mujeres, edad media 60 años. La anemia perniciosa y gastritis autoinmunitaria puede estar juntas, se asocian a otras enfermedades autoinmunitarias. ¿Y quiénes van? También están asociadas otras enfermedades. Tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, insuficiencia ovárica, hipoparatiroidismo, enfermedades graves, vitíligo, miastenia grave. Entonces, todas ellas que son enfermedades autoinmunitarias pueden producir una gastritis autoinmunitaria. ¿Y qué más se va a ver? Clínicamente va a tener anemia, atrofia de lengua lisa, roja, diarrea, neuropatía periférica. A veces dicen, no, tiene problema, que se vaya al neurólogo y está padeciendo una gastritis autoinmunitaria. Lesión medular con disfunción cerebral. Y también puede debutar con debilidad de extremidades, espasticidad, respuestas plantares extensoras. Manifestaciones cerebrales con cambios de la personalidad leve, pérdida de la memoria y psicosis. Entonces puede debutar de diferentes maneras y a veces no se dan cuenta las personas y puede llevar a cambio. Ahora vamos a pasar también a enfermedad ulcerosa péptica. Aquí es diferente. Aquí en esta enfermedad ulcerosa quiero que vean el título. Hay una úlcera péptica donde se ven úlceras crónicas que afectan a quién? Al duodeno y estómago. Acá tenemos duodeno y estómago. Si encuentran pacientes que tengan úlceras, se llama enfermedad ulcerosa péptica. Y es más frecuente en antro gástrico o duodeno. Acá tenemos el antro nuevamente o el duodeno, más frecuente en esas zonas. ¿Y quiénes van a producirlo? También nuevamente Helicobacter pylori, consumo de cigarrillos, enfermedad pulmonar obstructiva, drogas, AINES, cirrosis, estrés, hiperplasia de células endocrinas, síndrome de Sjögren-Ellinson, enfermedades virales, atacando a personas mayores de 60 años. Y también a los que usan AINES, consumos de ácido acetil salicílico, cigarrillos, enfermedades cardiovasculares que pueden producir una serie de lesiones como es la úlcera péptica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ellas se pueden producir sobre una gastritis crónica y más frecuente en el duodeno proximal, cerca a la válvula pilórica. Y en un 80% son solitarias y son pequeñas, de 0.3 a 0.6, que pueden ser profundas. Acá tenemos estas úlceras, pueden ser redondas, ovales, que con fondo limpio, con base limpia, y pueden verse los vasos sanguíneos. Y acá se ve una solución de continuidad con abundante necrosis, fibrosis, tejido de granulación,
que esa fibrosis va a producir el engrosamiento de la pared. ¿Pero qué es lo que padecen los pacientes? Ardor epigástrico, dolor continuo, náuseas, vómitos, flatulencia, pérdida de peso. Y puede producirse también como consecuencia de tantas patologías, también puede llegar a un cáncer gástrico, si es que no se trata. 2 minutos de receso para continuar. La clase es larga, pero vamos a dejar compartir un ratito. Bueno, vamos a continuar. A ver, Carrillo, Dorregaray Carrillo. Sí, doctora, buenas noches. Dígame, en relación a la enfermedad ulcerosa péptica, una causa, ¿por qué puede producirse? Varias causas hay. Dígame una sola. Sí, doctora, dentro de su patogenia me parecía que se producía por consecuencia de desequilibrios entre los mecanismos de defensa y los factores dañinos que podrían producir la gastritis crónica. Ya, Flavia Camila Moya. Flavia Camila, factores de riesgo. ¿Que ha habido un voluntario? La Doctora, enfermedad ulcerosa péptica. se podía producir por infección por Helicobacter, también de También tabaquismo. Helicobacter, así es. El Por Helicobacter consumo de aires. también. ¿Qué me dice? Aines también, por supuesto. ¿Qué más? También por cirrosis alcohólica. También alcohol. A ver, Adriana Estrada. ¿Qué más? ¿Cigarrillos pueden producir? Sí, doctora, también por tabaco, Cigarrillos también. Aronés. por otro tipo de drogas también.
Muy bien. Otros factores de qué pueden producir. Doctora, Una efecto crónico de cirrosis. corticoides. Corticoides, muy bien. También, ¿qué más? Infecciones también víricas, también pueden producir. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a tener que en un 80% son solitarias estas enfermedad ulcerosa péptica. Pero las otras lesiones que son más pequeñas pueden ser superficiales, de 0,3 a 0,6 centímetros. ¿Y ellos se pueden transformar en maligno, Figueroa? Estas enfermedades ulcerosas pépticas se pueden malignizar o no? Sí, doctora. Por supuesto. Y está comprometido, también puede realizar o ser consecuencia de un Helicobacter pylori, Susana, Salomé Bustillos, ¿está o no? Sharon, Yajaira, Sí, doctora, presente. dígame, ¿el Helicobacter pylori puede también llevar a una enfermedad ulcerosa péptica? Sí, doctora. Por Está dentro de los supuesto. factores de riesgo. Sí. Y se puede complicar. Puede haber hemorragia, esa úlcera puede haber hemorragia, puede haber perforación, puede haber obstrucción. Incluso la hemorragia se produce en un 15 hasta un 20% de los pacientes y puede ser mortal. Y en un 25% pueden morir los pacientes por sangrado. Y la perforación ya aparece solamente en un 5% de los pacientes. Por eso es muy importante que también piensen que puede producirse una obstrucción. Una obstrucción también puede ser una de las complicaciones de esta enfermedad ulcerosa péptica. ¿Y en qué se puede transformar? ¿Se puede malignizar o no, Padilla Minaya? Sí, se puede malignizar. Santa María, ¿qué me dice? En este caso de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿En quiénes se produce más frecuente? ¿En personas de qué edad? Mayores de 60. Mayores de 60 años. Es más frecuente. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Para terminar, vamos a compartir pantalla. Dígame si se observa. ¿Se observa? Sí se ve, doctora. Muy bien. Entonces vamos a presentar el cáncer gástrico. Como consecuencia de las patologías previamente vistas, entonces puede producirse también el cáncer gástrico. Y uno de ellos que vamos a ver nosotros, hay varias clasificaciones en relación al cáncer gástrico. Vamos a tratar del más frecuente, que es el adenocarcinoma. Y hay una clasificación del adenocarcinoma según la clasificación de Lauren, que pueden ser de tipo intestinal y de tipo difuso. Y en este adenocarcinoma gástrico, que es un proceso maligno más frecuente del estómago, en un 90% de todos los cánceres gástricos, se encuentra que el adenocarcinoma gástrico. Porque allí hay glándulas, de allí se derivan. Y se van a encontrar en un 90%. ¿Y a quiénes va a atacar? A los pacientes de bajo nivel socioeconómico, personas con atrofia multifocal y metaplasia intestinal, que ya la hemos visto previamente, alguna patología del estómago,
que no han sido tratadas o no han sido detectadas y ha evolucionado a un adenocarcinoma. Pero varía según la incidencia, según la zona geográfica y más frecuente en ciertos lugares como Japón, Chile, Costa Rica, Europa, Estados Unidos, África. Y también en los pacientes con gastrectomía parcial. ¿Por qué? Porque hay un ligero aumento en un paciente que le han hecho la gastrectomía, puede producirse el cáncer, el adenocarcinoma en el muñón de la operación. Y también tiene que ver los factores alimenticios y el entorno familiar en el cáncer gástrico. Si es que hay un paciente que ha tenido, que puede haber presentado también problemas gástricos crónicos, también puede producirse un adenocarcinoma. Y puede haber un cáncer gástrico familiar. Por eso es sumamente importante averiguar en la familia si es que ha habido cáncer, si es que hay displasia, si es que hay una lesión o gastritis, que puede haber una mutación de la línea germinal o pérdida de la función del gen supresor de tumores, la CDH1, que tiene que codificar con la proteína adhesión celular, la caderina E. Entonces vamos a ver que es importante que la pérdida de la caderina E es un paso al cáncer gástrico difuso, que eso lo vamos a ver a continuación. Y según la clasificación de Lauren que ya habíamos visto, hay dos tipos de adenocarcinoma gástrico, el de tipo intestinal y el del tipo difuso. Adenocarcinoma, ya saben, adeno, que es glándula, y carcinoma, que se va a producir un adenocarcinoma, ¿dónde? En el estómago. El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal tiene unas características clínicas que van a originarse ¿a partir de qué? De displasias planas y adenomas. Si hay una lesión a nivel del estómago de un paciente que ha podido tener una gastritis, que no le hacen caso, puede transformarse, si es que se hace crónico, en displasia, adenoma, y a partir de ello se puede originar un adenocarcinoma de tipo intestinal. La edad media de presentación es de 55 años, eso no quiere decir que se presente en personas menores o mayores. Y es más frecuente en mujeres en la proporción de 2:1. Y se asocia con una gastritis crónica y metaplasia intestinal. Eso lo estamos repitiendo en toda esta sesión. Y la incidencia es similar en el adenocarcinoma de tipo intestinal y de tipo difuso. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Se va a encontrar un tumor grande o masas grandes, voluminosas, que van a estar constituidas, ¿por qué? Por glándulas. Por eso se llama adenocarcinoma gástrico. Y pueden penetrar en la pared gástrica. Y pueden también formar úlceras. Una masa exofítica quiere decir que sobresale y contienen vacuolas de mucina en la luz glandular. Acá vamos a ver a la macroscopía una lesión ulcerada con bordes elevados, fondo sucio, bordes irregulares, con úlcera central. Este es un adenocarcinoma de tipo intestinal. Al microscopio, que es lo que vamos a ver, está compuesto por gran cantidad de células, pero que forman glándulas. Miren, ellas se van a constituir unas al lado de otra, formando glándulas. Acá también tenemos otra. Y se dibujan acá arriba también otra más pequeñita. Acá también se insinúa como otra glándula. Y así se van alineando de tal manera que son unas células que van a formar estas glándulas y el estroma que los rodea es de tipo fibrótico o desmoplásico. Acá tenemos tejido desmoplásico formando las glándulas.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué forman? A ver, ¿qué forman acá? Rodríguez Ayerde en el adenocarcinoma de tipo intestinal. Macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Rodríguez, ¿qué hemos dicho? Claudia Ramírez. Xiomara. A ver, vamos a dejar de compartir. Brian. Neira. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Dígame, Respecto a la macroscopía, a la macroscopía, ¿cómo vamos a encontrar ahí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser bueno, ese adenocarcinoma? claro, es una masa grande, ¿no? Una masa exofítica. Ya. Rondón, ¿qué más? Ah, ¿Qué más vamos a encontrar? estas masas tienen una úlcera central. Ya ulcerada, así es. Esas úlceras, si son malignas, van a tener bordes elevados, fondo sucio. Muy bien. Entonces van a estar constituidas, ¿por qué? Formando glándulas. Muy bien, vamos a continuar. Ya, acá nos quedamos y vemos que el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal van a formar glándulas. Mientras que en el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso ya no vamos a encontrar úlceras, sino vamos a encontrar, mire, engrosamiento de la pared. Y fíjense acá que los pliegues gástricos ya no se van a observar, se van a aplanar. Ha perdido las rugosidades en parte, se va a engrosar la pared, formando como que fuese cuero, como lo describe. Acá tenemos como que fuese de aspecto de cuero o de bota, acá de aspecto de bota de cuero. Pero, ¿qué es lo que se va a encontrar acá? Se va a encontrar al microscopio células en anillo de sello, constituidas, mire, por células con gran cantidad de vacuola y el núcleo lo desplaza hacia un lado, a la periferia, en forma de semiluna. ¿Por qué? Porque está formada por gran cantidad de mucina. Aquí dentro contiene mucina y el núcleo lo va a desplazar hacia el otro lado. Todas las células son de esta forma, constituyendo el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. Y eso se encuentra en todo ese tejido. Va a infiltrar toda la mucosa y la pared del estómago en forma individual o en grupos, que va a presentarse también la reacción desmoplásica, produciéndose la linitis plástica y aplanamiento, eso ya lo hemos visto, de las rugosidades. En este caso, la incidencia es uniforme en diferentes países. No se ha identificado lesiones precursoras y es similar tanto en hombres como en mujeres. Pero lo más importante de todos ellos es la prevención. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Erradicar el Helicobacter pylori. Porque ya hemos dicho que debe de reducir la prevalencia del Helicobacter pylori para evitar el cáncer gástrico.
reducir el consumo de carcinógenos, dietéticos, nitrógeno, benzopirenos, uso de sal y ahumados, mayor refrigeración y todos los factores de riesgo que puedan ocasionar ello. Muchas gracias, eso es todo. Y vamos a dejar de compartir. Muy bien. Eso es todo. Y allí nos vamos a quedar. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Estudien. Clase dictada, clase estudiada. Saquen su resumen. Voy a cerrar. Hasta luego.